Cuán grande es Él. Dios es el Todopoderoso, el que hace todas cosas. Él es el que mueve todos corazones. Él es el que merece toda gloria de toda creación, incluyendo la creación de la regeneración, del nuevo nacimiento. Esta mañana vamos a estar en 2 Corintios, capítulo 10. Vamos a ver versículos 7 al 18. Aprobado por Dios, no por sí mismo. Esta mañana esperamos terminar el capítulo 10 de nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pablo hacia los Corintios. La última vez vimos versículos 1 al 6. Estaba Pablo listo para pelear, si se acuerdan, él estaba listo para pelear, pero hubo algunos en Corintios que lo acusaban, si se acuerdan, a Pablo de operar en la carne. Y cuando hablamos de la carne, no estamos hablando así pecaminosamente, sino hay estrategias de Dios y hay estrategias del mundo. Operar por la carne es operando por nuestro propio poder, por nuestros propios talentos, por nuestros propios esfuerzos. Y así es como opera el mundo. A él lo acusaban de operar de esa forma. Entonces dijeron que también Pablo les había advertido en cartas y que detrás de las cartas se miraba muy fuerte y muy victorioso. Él llegaba para ellos y lo veían detrás de sus cartas, como se dice aquí, andaba bien salsa. Pero la realidad, decía, detrás de tus cartas estás operando en la carne y cuando te vemos eres un cobarde. Te escondes detrás de la pluma, básicamente lo que le decía. Dijeron que a través de su carta venía confrontando, pero verdaderamente era un cobarde. Ellos llegaron a ofender a Pablo debajo del cinturón, pegaron muy abajo, pelearon cochino, como se dice en el boxeo, ¿verdad? Estaban peleando sucio. Comenzaron no nomás a criticarlo a él, sino a su apariencia. Ya comenzaron a decirle su apariencia, lo comenzaron a criticar en sus habilidades. Pablo cambió su tono aquí en el capítulo 10 y vimos que anteriormente los otros capítulos que habíamos visto eran de gracia dadora. Estaba hablando del dar. Y ahora cambia totalmente el tono y ahora se dirige hacia sus acusadores de dos maneras. En primer lugar, no utiliza armas humanas para luchar. Pablo viene con armas espirituales. Cuando él está listo para pelear, no está listo para pelear como en la carne, como el hombre del mundo. Y su ministerio no fue realizado en la carne, no fue en sus propias fuerzas, sino que estaba armado con las armas espirituales de la justicia por Dios. Nuestras armas tienen para el cristiano poder divino, no poder humano, no poder mundano, no poder en nuestras propias habilidades, en la carne. Son eficaz, divinamente eficaz. Es Dios quien obra en ellas y a través de ellas, sobre el espíritu y las armas que nos ha dado Dios. Nuestras armas son espirituales. Y como aprendimos la semana pasada, pueden destruir dos cosas, si se acuerdan. Dos cosas que pueden destruir. En el capítulo 4 y versículo 5 vemos que destruye fortalezas. Si miran ahí en el versículo 4, dice: por lo que las armas de nuestras contiendas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir, ¿qué?
fortalezas, ¿verdad? Y destruyen también razonamiento altivo, argumentos, destruyen la forma de pensar de la gente, debarran sus patrones de pensamiento, la manera en la que piensan pecaminosa, que viven en rebeldía contra Dios. O esas fortalezas, el Espíritu de Dios y las armas que nos ha dado pueden destruir eso, no nosotros. Tú no puedes hacer que alguien mire. Dios es el que tiene que dar ese poder. Segundo, puede destruir argumentos. Resolanismo, nosotros razonamos, pero tenemos argumentos y nuestro razonamiento no es necesariamente correcto. O todas cosas arrogantes levantada contra el conocimiento y el reino de Dios, todos esos argumentos. Puede destruir todo argumento orgulloso, todo acto que forma una barrera al conocimiento de Dios. Tenemos cosas que hay una barrera que nomás las armas de Dios puede tumbar. Toda barrera, cualquier pecado, cualquier incredulidad. En veces pensamos, ¿qué es lo que está allí que no te deja arrepentirte? Podemos ver gente que está allí, ¿no? Está ahí, ya entienden, pero no más. Algo los detiene. Dios tiene el poder de derrotar esas cosas. Y nos ha dado esas armas para derrotar todas esas cosas, para traernos al arrepentimiento, cualquier cosa que se oponga al Evangelio. Y Pablo dice que el resultado final para poder contra estas cosas es llevar cautivo todo ¿qué? Pensamiento. ¿A la qué? A la obediencia de Cristo. Usando nuestras armas de la verdad, de la justicia, de la fe, de la palabra de Dios, a través de la oración. En Efesios 6, todas las armaduras que Dios nos da, todas son defensivas, excepto una, que es la espada. Debemos tener mucho cuidado de no correr el gran peligro de andar con la espada allí tratando de cortar cabezas sin ponernos las armas defensivas. Porque podemos traerle a Dios, como dice Pablo, podemos traerle de solución al Evangelio, donde la gente vaya a ver vergüenza. Le podemos traer vergüenza a Dios. Andamos con la espada cortando cabezas, pero no tenemos una defensiva, no traemos todo lo que Dios nos ha dado para defendernos. Y luego andamos con la espada y caemos porque no estábamos con toda la armadura necesaria. No estábamos defendiéndonos. Es lo que vemos, hermanos. Pues vas a la guerra y nomás con la espadota y comienzas a cortar cabezas, pero eventualmente todos ellos traen protección y tú no traes protección. Y caes. No peleamos con las armas del mundo, que son la creatividad, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene creatividad, las sabidurías humanas, el talento para el espectáculo, el encanto, la personalidad que siempre atrae a la gente, carisma, la elocuencia vacía, trae esa elocuencia vacía. No quiere decir que estas cosas son malas, hay gente talentosa, pero bueno, eso no quiere decir que eres llamado por Dios porque tienes todas esas cosas. Eso no quiere decir que es necesario todas esas cosas. Lo que es necesario es Cristo y solo Cristo. El Evangelio siempre va a ser la iglesia. La fundación es Cristo Jesús, la cruz, la muerte, la resurrección,
la ascensión, que Él ascendió, no todo el espectáculo, todo el carisma, toda la personalidad, toda la creatividad humana. Sí, es lo que dijo Charles Spurgeon. Saliendo de su iglesia, allí había una plaza y allí el borracho lo vio y le dijo: mira, yo soy uno de tus seguidores, todo borracho con la botella. Y Charles Spurgeon le dijo: de seguro eres uno de mis seguidores, porque de Cristo no eres. Y eso pasa, hermanos, en veces hacemos seguidores de nosotros en lugar de seguidores de Cristo. Inevitablemente, si no quieres, como quiera pasan esas cosas. Dios te da cierta influencia, Dios te da cierto talento, Dios te da cierto ministerio exitoso y gente van a querer seguirte. Acuérdense que no es algo extraño. ¿Cuántos vagos no vemos allí en las Escrituras que él dominaba la ciudad con sus talentos mágicos, con sus maravillas? Pero cuando vio a los discípulos, dijeron: ¿cuánto quieres para agarrar ese poder? Él no quería el poder para servir el reino de los cielos, quería el poder para exaltarse a sí mismo. Eso no es algo nuevo. Los discípulos, cuando les decían y hacían un milagro, de volada se quitaban de la luz: y a mí no me des gracias, dale gracia a Dios Padre Todopoderoso. Había muchos seguidores de Cristo, hermanos. Miles de gentes los seguían. No tenían ni cómo llegar a la ciudad porque eran tanta gente que los seguían. Era tan popular. Pero todos los seguían por diferentes razones. Y había falsos discípulos y falsos seguidores que verdaderamente no habían hecho a Dios, a Cristo Jesús, su amo y su Señor. Entonces Pablo les suplica, les ruega a su oposición minoritaria, eran pocos nomás, porque ya habían venido muchos de la iglesia de Corintios, ya habían venido a la reconciliación con Pablo y los que la andaban con Pablo, pero todavía había unos pocos persistentes que estaban en la iglesia de Corintios, que estaban entrando. Y él les da una severa advertencia de que obedezcan primeramente para que él no tenga que venir con mucha disciplina. Así que hoy nos centramos en dos cosas en el versículo 7 al 18. Primeramente vamos a ver la afirmación de la autoridad apostólica de Pablo, y vamos a ver también este gran tema de esta sección que tenemos aquí, de que mirar las cosas exteriormente no es siempre lo mejor. Los falsos profetas estaban llevando a la gente a creer que el ministerio de Pablo está gobernado por la carne, una vez más, no en el pecado, sino que Pablo usaba estrategias del mundo, de sus propias habilidades. En el versículo 2 vemos eso. Por lo hecho es que Pablo tenía autoridad dada por Dios. Pablo estaba trabajando por la autoridad dada por Dios. Y él se jacta de esta autoridad, no desde una perspectiva de estatus. No lo hace para levantarse el cuello, sino para la edificación de la iglesia y no para la destrucción de la iglesia. Y esta autoridad lo daba a actuar con valentía, dice Pablo. Voy a venir con mi autoridad. Cuando venga, voy a venir a contradicción con las mentiras que tú estás dando. Y advertía a los falsos discípulos. Pablo dice: no soy el cobarde que piensas que soy. La confianza de un ministerio medida por Dios no debe de mirarse por la
no debe de fijarse en la aprobación del hombre, sino por buscar aprobación de Dios. En los versículos 12 al 18 vamos a ver que Pablo dice que en realidad hay dos maneras de operar. Hay dos maneras de operar. Tu ministerio, cada uno que está sentado aquí, yo aquí arriba, todos nosotros tenemos un ministerio. Y tú puedes operar de dos maneras. Ministerio de tu hogar, el ministerio de padre, el ministerio de madre, en el ministerio del trabajo, en el ministerio de la gran comisión, en el ministerio que tienes en el cuerpo local, en cualquier ministerio que tengas, porque todo es un ministerio para dos. Puedes operar de dos maneras. Mediante medidas humanas, puedes operar en tu propio talento, tú sabes lo mejor, tú operas así. O operando como Dios, siendo el punto focal. No puedes separar o hacer compartamentos en cajones y decir, bueno, en el trabajo yo opero con mis propias fuerzas y para mis hijos pues le mezclo ahí lo que aprendo en la iglesia y lo que veo en la Biblia y luego pues mi propia sabiduría. Bueno, lo de la iglesia voy a tratar de seguir todo lo que dicen en la iglesia, en la Biblia, en las finanzas, en las taxas, en todo lo que hacemos. Los ponemos en comportamientos y tenemos tantos cajones que separamos. Pero así no es la vida cristiana, hermanos. Tienes que romper todo eso, entender que toda tu vida es centrada en tu propia sabiduría o centrada como Dios siendo el punto focal. No hace dos formas de hacerlo. Y en veces no sabes y siembras y de repente viene la cosecha. Y ni te diste cuenta que estabas sembrando un huracán. Tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos haciendo y no lo vas a saber allí. Y donde lo vemos más es en la vida, cuando ya hemos vivido por un tiempo nuestro matrimonio, en 20 años va a salir la verdad. Nuestros hijos, cuando salen de la casa va a salir la verdad. En nuestros ministerios, ¿qué fue la perseverancia de los santos en los que estabas discipulando? Ahí va a salir la verdad. Comienzan a salir las verdades en la vida. Y luego lo que va a hacer Pablo es va a hacer una comparación directa entre los falsos maestros y entre él. Aquí Pablo expone algunos de los problemas de los falsos maestros, expone la falta de sus bienes apostólicos, donde fallaban. Vamos a leer nuestro texto, versículo 7, dice: ustedes ven las cosas según la apariencia exterior. Si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto a nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para destrucción de ustedes, no me avergonzaré para que no parezca como que deseo asustarlos con mis cartas. Porque ellos dicen sus cartas son severas y duras, pero la apariencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, lo somos también en hecho, estando presente. Porque no nos atrevemos a continuar ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos me denocen a sí mismo y comparándose consigo mismos. Crecen de entendimiento, carecen de entendimiento.
Pero nosotros nos gloriamos desmedidamente, sino dentro de la medida en la que esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta ustedes, pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no los hubiéramos alcanzado y que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente, esto es en los trabajos de otros, sino tenemos la esperanza de que conforme la fe de ustedes cerca nosotros seremos dentro de nosotros esfera, engrandecidos unos más por ustedes, aún más por ustedes, para predicar el evangelio aún a las regiones que estaban más allá de ustedes, y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro, por el que se gloria en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel quien el Señor alaba. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra para examinarnos, y esto es algo personal, no apuntar a los líderes o al uno al otro, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a cualquier persona que seamos tentados, sino para tomar esto y examinar nuestros propósitos, nuestros propios ministerios, que podamos nosotros ver, Señor, lo que tú quieres que veamos. Pero pedimos de tu Espíritu, Señor, que nos dé entendimiento, que nos pueda traer, Señor, a verte y ver lo que tienes para nosotros. Que sea todo para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Aquí en el versículo 7, Pablo dice, les está diciendo, mira, ustedes están viendo las cosas por fuera. Ustedes están viendo las cosas por afuera. Ya sabíamos, si nos vamos para atrás a la primera carta, que había problemas. Esta gente, la cultura los llevaba, porque era una cultura muy rica en filosofía, muy rica en educación. Y podemos vernos aquí en los Estados Unidos, donde estamos, que es igual, somos atraídos por las luces, por la persona, por el carisma, por éxito. Todos queremos ver a la gente exitosa y cómo llegaste a ser exitoso. Estos falsos maestros probablemente afirmaban que tenían una relación especial con Cristo, como super apóstoles. Estos eran esos, si recuerdas en el grupo que había allí en 1 Corintios capítulo 3, allí había un grupo que había una división muy grande en la iglesia, y había grupos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Y si se acuerdan, Pablo vio eso y vino y dijo, no, pues así no trabajan las cosas, y dividió los grupos. Y había un grupo que dice, yo soy de Jesús. Estos quizás eran los más peligrosos, yo pienso, de todos los demás. Unos seguían a Pedro, unos a Pablo, y Pablo les puede decir, paren de andar haciendo eso, sigan a Cristo. Así como Pablo siempre les dijo, si me siguen a mí, me siguen porque yo sigo a Cristo. Y si no sigo a Cristo, no me siguen por Cristo. Pero cuando dices que soy de Jesús, pues, ¿dónde está Jesús para corregirlos en persona? Súper peligroso los que dijeron, yo estoy en Jesús. Esta gente probablemente hasta había oído a Cristo, habían andado allí cuando Cristo estaba vivo. Se creían superiores a los demás, ¿verdad? Se creían superiores a los demás. Entonces llega este grupo y dice, yo soy de Cristo. Ese grupo está diciendo que somos especiales. Ese grupo se escondía detrás de Jesús para no someterse a nadie.
en lugar de someterse a los que Dios había puesto en la iglesia, maestros, pastores, evangélicos, diferentes gentes que Dios pone y da regalo para la iglesia, dice, no, yo no me someto a ti, yo me someto a Jesús. Y oigo eso mucho, ¿verdad? Y cuando hay argumentos o una persona está orgullosa, pues Dios sabe mi corazón. No, pero tú me estás manifestando tu corazón. Dice que la palabra de Dios, que con tus frutos te conocerán. Y esa es una actitud de una persona que de verdad está contenta con lo que Dios ve en tu corazón. Amén. Y estamos ahí, ¿verdad? Pues a mí no me importa lo que digan todos ustedes. Dios sabe mi corazón. Eso es una bandera roja. Vale más que te cheques. ¿Ok? Entonces, ¿para qué es la iglesia local? Entonces, ¿para qué vino Cristo? Entonces, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Entonces, ¿para qué vinieron los maestros, los pastores, los líderes? ¿Para qué vinieron si no necesitas a nadie más que a Jesús? Y no lo digo en una manera de que centralmente todo lo que necesitamos es Cristo, pero Dios nos ha dejado perseverancia para que podamos seguir adelante hasta el fin. Y nos ha dado su escritura, nos ha dado sus líderes, nos ha dado perseverancia todo el Espíritu Santo. Y que dijo Pablo, si hay un maestro ahí, que vayas, ve a ver. Toda esta gente llegaba y traían ya ministerios y se metieron a la iglesia y comenzaron a exaltarse a ellos mismos y los habían volteado contra Pablo, y vamos a ver que después hasta se toman crédito de las cosas que estaban pasando en la iglesia y lo usan para expandir su ministerio, lo que ellos querían. Ven ahí un ministerio que ya está y lo entran y según ayudar al ministerio, pero realmente no estaban ayudando al ministerio. También estaban tratando de difundir mentiras de que Pablo no era un mensajero de Cristo, que él era el apóstol número 13, básicamente. Y decía, no, pues hay 12 y tú, pues 13 verdaderamente no cuenta. No cuenta. El problema es que los corintios miraban las cosas desde una perspectiva exterior. Se jactaban de sí mismos y de sus habilidades. Tuvieron muchos seguidores y fueron levantados y aprobados por el hombre y les gustaba. Y a la gente quería eso. Nosotros, que tenemos la verdad y estamos en la iglesia, una iglesia saludable, podemos caer de una manera en algo como esto. Incluso ahorita en el círculo popular reformado. Y una vez más, yo tengo, para aclararlo, yo tengo teología reformada, pero no somos una iglesia bautista reformada con pacto. Somos una iglesia bautista que expone la palabra de Dios, y pueden decir mejor que soy un bautista calvinista, pero no soy un bautista reformado de pacto, aunque hay muchas cosas que estoy de acuerdo con ellos, muchas, pero no soy de pacto. Hay unas cosas que no estoy de acuerdo. Pero hay círculos reformados que se han hecho muy popular y hay verdades y andamos todos detrás de esas popularidad, arriba del círculo que hay de prosperidad. Es como un círculo, de repente se levantan falsos pastores ricos y pidiendo dinero y haciendo show, y llega alguien y los expone, pero esa misma gente que los expone, hay peligros. Hemos visto muchos pastores en estos par de años que yo pensaba que eran bien fuertes y fundados y han caído. Han caído. Y tengan mucho cuidado.
porque han caído gente que yo admiraba y miraba, pero es hasta que acabas la carrera, acabar fuerte. Podemos escuchar la verdad y damos atención especial a los que vienen de determinados seminarios o de determinados predicadores o iglesias. Escuchamos la verdad de hombres aprobados por Dios en pastores locales que nadie los conoce. Están predicando la verdad y son puestos por Dios, pero aunque escuchan esas verdades, quieren ir a buscar y escucharla de hombres populares, exitosos. No estoy diciendo que todos son falsos, ¿verdad? Pero el punto es de que tenemos en la carne buscar, vemos estas cosas. El hombre de Dios, como Samuel, hermanos, si ustedes no, ni uno de nosotros somos Samuel, ¿ok? Si el hombre de Dios, profeta, cayó en esto, en 1 Samuel 16:7, ¿qué anda buscando Samuel? Alto, carisma, fuerte. ¿Y qué le dijo Dios? No. El hombre mira lo exterior, pero Dios mira las cosas del corazón, de adentro. Eso no es lo que tú pienses y lo que tú veas. Puedes ser engañado cuando te enfocas en lo de afuera. Ahora, pueden tener talentos, todo ese talento, gente de Dios. No estoy diciendo que no. Pero la cosa es de que nos vamos totalmente a las cosas exteriores y son peligrosos, y incluso la Biblia dice que no debemos de hacerlo. Comparado con los grandes oradores de la época de Pablo, Pablo podía no parecer gran cosa, lo vemos aquí en el versículo 10, pero ese es uno de los problemas que hay. Y una de las cosas que vemos es de que cuando se trata por ser verificado apóstol, estas cosas verdaderamente no importan. Lo exterior importa muy poco, sino Dios pone a gente, a reyes, a pastores de su propio corazón, no el de nosotros. De hecho, podíamos pensar que Pablo era famoso y popular, y yo siempre me pongo a ver esto, ¿verdad? Que cuando nos metemos en la palabra de Dios, nos metemos en la historia y nos ponemos en la historia de Pablo, de cualquier discípulo, se murieron fracasados, hermanos. Murieron fracasados, eran en los ojos humanos, eran un fracaso. Pablo nunca vio lo que se hizo hoy o lo que Dios hizo después de su muerte. Pablo nunca vio el tiempo de Pentecostés. Pablo nunca vio el futuro de la iglesia donde estamos ahorita hablando de él y lo exaltamos y según queremos hacer como Pablo. Pero no era popular y famoso. Incluso nadie, o bien pocos, pero nadie, mucha gente fuera de su círculo de influencia querían ser como él. Nadie afuera de su circulito que tenías querían ser como Pablo. Al contrario, no quería nadie ser como Pablo. Pero ahora hablamos de Pablo y lo levantamos y lo ponemos en estatuas y y lo levantamos. Y incluso, no estoy diciendo que es malo, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado, hermanos. Queremos ser como Pablo, porque ahora, ¿cómo lo queremos? Pero realmente, si ahora estuviera Pablo y fuéramos honestos y tuviera ese ministerio, esas apariencias y todo lo que lo están acusando,
no hubiera muchas invitaciones para él predicar en las grandes conferencias de hoy en día. No, es que esta persona viene de esta escuela, de este colegio, de esta universidad, viene de esto, viene del otro, ta. Sabemos que Dios muchas veces usa las cosas básicas del mundo para confundir o para traer a humildad a los sabios del mundo, hermanos. Ahora, no es que Pablo no fuera un gran orador o una persona que podía persuadir, sino no cumplía con los estándares de ellos. Porque para subirte tú a predicar contra los filósofos y contra ellos tenías que estar bien cuerdo. No era que Pablo era un fracaso de orador o nada, pero no estaba en los estándares que ellos querían. Ahí es donde está el problema. Puedes tener una persona que es mejor que otra persona, pero no vienes de allí. Pablo entraba a la sinagoga y tenía que limpiarse y purificarse, hacer las tradiciones para entrar a la sinagoga. Eso lo hizo, se hizo todas cosas para que lo dejaran entrar, hermanos. No procedía de las mejores escuelas, universidades, o no fue educado en grandes escuelas de filósofos. No tenía las habilidades que estaban acostumbrados ellos. El gran mensaje de esta sección es de que las apariencias pueden ser muy engañosas. Según las apariencias exteriores, algunas personas son muy impresionantes, pero esta no es la verdadera medida de un hombre. Vemos incluso un hombre de Dios. Podemos hacer errores y ver las cosas por afuera. Hermanos, la Biblia es clara. Cuando llama a una persona, dice que no sean nuevos conviertos, ¿por qué? Se jactan. Dicen que sean probados. ¿Por qué? Porque si no son probados y les pasa algo, caen para abajo. ¿Quieres saber a un hombre? Mira su familia. Mira su trabajo. Mira sus hijos. Mira cómo maneja su hogar. Mira cómo maneja su trabajo. Porque las apariencias, y somos muy buenos para poner apariencias, y no somos Dios y nos engañamos. Hay que pasar por cosas. Tu matrimonio tiene que ser probado gravemente. Tu fe tiene que ser probada grandemente. Porque podemos tener toda la habilidad para predicar, hablar bonito, para enseñar, para evangelizar, para sanar, para cualquier don que vemos. Hablar bonito, tener carisma. Ay, mira la atención como trae a la gente. Ay, mira. Todo eso lo puedes tener. Pero no quiere decir nada. Podemos quedar envueltos en las cosas externas como nuestros edificios. ¿Qué hacemos? Ay, no, mira el edificio de fulano. Ay, mira si tuviéramos esto y si tuviéramos lo otro. Si tuviéramos el entretenimiento de este, si tuviéramos el entretenimiento del otro. Oye, qué llena está la iglesia, pero ¿llena de qué, hermanos? ¿Nos importa? ¿Están llenos porque la palabra de Dios está predicando primeramente, la estrella es el evangelio, la fundación es Cristo Jesús, o está llena por otras cosas? No estoy diciendo que no hay iglesias llenas con la palabra fundadas, no estoy diciendo eso. Pero la mayoría de las veces están llenas por otras razones. Ministerios exitosos. Oh, mira qué ministerio exitoso tiene esa persona. Las apariencias, hermanos. Esto puede captivarnos y
distraernos de nuestra verdadera misión, nuestra misión verdadera. Pueden terminar siendo una vara de medir en lugar de las cosas que deberían ser las verdaderas varas de medir. Es una perspectiva exterior. Las cosas pueden aparecer muy buenas cuando en realidad son muy malas o viceversa. Tienes que investigar un poco más las cosas para entender la historia real. Estaban dejando entrar a esta gente. Se habían hecho parte de la iglesia con sus ministerios y Pablo viene y les enseña el carácter verdadero. Versículos 8 al 10. Vemos la autoridad de Pablo es dada por Dios para edificar y no para destruir. Los falsos maestros no estaban ayudando a los corintios, solo intentaban utilizarlos para engrandecerse a sí mismo y para ampliar su influencia en otras áreas. Llegan a un lugar y se meten a ayudar, pero realmente lo que están haciendo es haciendo un trabajo arriba de un trabajo que ya está hecho, palmándose las manos en su espalda y para tratar de llegar e influenciar, expandir su influencia en la ciudad de Corintios. La jactancia de Pablo en el Señor no fue el Señor que se estaba jactando porque él quería jactarse por su propio ser, sino fue que el Señor le había dado el ministerio autoritivo. Eso es lo que él se jactaba, para que vieran que Dios le había dado el ministerio. Su jactanza tiene que ver con el trabajo dentro de los límites de las regiones que Dios le había dado. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, mira, tú agarra esta área es tuya? Y finalmente su gloria es en el Señor. Su jactancia no es como la de aquellos que se daban palmadas en la espalda solitos, ni es jactancia de algo que alguien más ha hecho. Se jacta de la autoridad de Dios, lo que Dios le ha dado y solo para ayudarlos a que se dieran cuenta que Pablo estaba autorizado por Dios para ayudarlos y no para destruirlos. No para aterrorizarlos con sus cartas, como lo acusaban de que unas cartas para dar miedo, sino él estaba siendo obediente para cumplir las responsabilidades que Dios le había dado a él. Hasta ahora no se está jactando mucho, pero vamos a ver en los capítulos que siguen que se va a jactar un poco más, pero nomás otra vez más para enseñarles que Dios lo había autorizado. Tenía la autoridad apostólica. Para vincular versículos 1 al 6 con esto, tenemos que observar que Pablo estaba suplicando, aquí los conectamos, sigue la súplica, que no tendría que venir con valentía a ejercer poderosamente la autoridad apostólica. No quería venir severamente, les estaba rogando. Quería que aquellas personas podrían llegar a no estar en la carne, que podrían llegar a una obediencia, porque él no quería llegar severamente, hermanos. No quería, él les estaba diciendo, hey, arrepiéntanse, por favor, porque no quiero llegar así. No le traía gozo a Pablo venir con autoridad y ejercer la autoridad que tenía. Cuando escribió esas cartas severas, hermanas, estuvo muy triste, bien deprimido. No, él le traía gozo. Pablo nos muestra la afirmación de un ministerio medido por Dios.
Pablo dice que la realidad, hay dos maneras de hacer ministerio. Lo vemos en los versículos 12 al 18. Hay dos maneras de hacer ministerio, nomás hay dos. Primero, según las medidas humanas, con nuestras propias fuerzas. O como Dios siendo el punto focal. Dos maneras. Y pues decir, bueno, hay otra manera donde lo hacemos humanamente y luego nosotros también, no, lo estás haciendo según tu medida humana. Cuando agarras lo que quieres de la Biblia y lo otro lo ignoras, lo estás haciendo a tu propia voluntad, no la voluntad de Dios. No hay medio. ¿Te estás haciendo más como Cristo o te estás haciendo menos como el Cristo? ¿Te estás haciendo más como Cristo o te estás haciendo más como el mundo? No hay un medio donde estás flotando ahí, nomás hay, aquí ando flotando, ni para allá ni para acá. No, hermanos, no existe eso. Cada minuto, cada segundo que vives, te estás haciendo más como a Cristo, conforme a su Hijo Jesucristo, o te estás haciendo más conforme al mundo. Por eso Pablo dice que no nos conformamos al mundo, sino que seamos, que nuestras mentes sean renovadas, hermanos. Entonces Pablo distingue dos caminos entre él y los falsos maestros. Hay tres problemas con los falsos maestros que van acompañados de al menos tres dones apostólicos falsos. Primera, son imprudentes al recomendarse a sí mismos. Esa es la primera cosa que vas a ver. Hay un gran movimiento aquí. El grupo se utiliza a sí mismo como medida de sí mismo. Por supuesto, van a verse muy bien cuando ellos se juzgan ellos mismos, ¿verdad? Incluso en la iglesia esto puede suceder. Las personas se comparan consigo mismo o con otras iglesias y piensan que son tan buenas y rectas, cuando en la realidad, cuando se comparan con las escrituras, caen corto de verdaderamente ser lo que deben de ser, de donde necesitan estar. Necesitamos estar atentos en la actitud como iglesia, hermanos. Necesitamos ser humildes. Pablo está siendo abiertamente sarcástico, porque hay mucho sarcasmo en estas cartas. Él les dice, estas personas establecen su propia conducta como un estándar de excelencia. Piensan que ellos son el estándar. Que no es el mismo Cristo, dice Pablo, el mismo Cristo que está en ti, que no es el mismo que está en nosotros. Estos son la misma gente en la primera carta de Corintios, cuando ellos ya piensan que ya vino Cristo y que ya están en los 1000 años. ¿Se acuerdan esa gente que decía, oh, no eres rico y no tienes lo que tienes porque no tienes fe? ¿Se acuerdan? Eso ya existía en ese tiempo. Estos hombres prosperaban y decían, ya resucitó Cristo, ya se fue, ahora dice que la tierra es de nosotros y vamos a tomarla en toda sabiduría. Y esta gente comienza a prosperar y entran a la iglesia y bien pobrecitos ahí, se peleaban con la cena del Señor, no los esperaban, comían, tenían sus banquetes, los demás llegaban tarde porque trabajaban, lo que sea, X, los juzgaban. Y decían, son cristianos segundos. Son primos hermanos, vamos a darles más. Porque su fe es débil, por eso están así. Pues qué susto les dio si te vas a la historia, porque después andaban ellos pobres, sin nada, cayó Roma, estaban equivocados. Y Pablo, ¿qué les dice? Pues si ya, ¿qué les dijo Pablo a ellos? Pues si ya llegó el tiempo del Señor, que esta tierra es de nosotros, si ya llegó, entonces yo también quiero lo mío. ¿Dónde está lo mío?
Pablo le recuerda, le dice, pues es el mismo Cristo que tú sirves, es el mismo Cristo que yo sirvo. ¿Dónde está mi porción también? Les dice Pablo. Es la misma gente. Estas personas forman su propio grupo, no solo de admirarse a sí mismos, sino también de admirar a la sociedad. Quieren que la sociedad los acepte, que la gente los vea. Quieren traer shock, bueno o malo. Mucha gente trae un shock. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Sabías que y boom, les dan el shock con la Biblia? Pero no hay amor. No hay amor. Y nomás quieren shock. Oh, no, mira esto, ¿para qué quieren? No, fíjate cómo se va a poner shock. En lugar de venir como Cristo, humilde. O para el otro lado, Dios te quiere dar toda felicidad. Dios te quiere prosperar, salud y prosperidad. Pero tienes que tener fe. Y si quieres, compra la fe. Mándame un cheque y tu fe crecerá. Pues no hay dinero en la cuenta, pastor. Ten fe que va a haber el lunes, a ver cómo le haces, pero mándame el cheque. Tú ten fe. Ese es el tipo de gente, hermanos. Hay dos extremos. Dos extremos. La segunda cosa es que se medían y se jactaban y se recomendaban contra otras iglesias, contra el mundo. Pablo siempre esperaba recomendación del Señor. Ellos no esperaban, esta es la segunda cosa, ellos no esperaban jactancia o no esperaban aplausos de Dios, sino esperaban los aplausos de la gente, del mundo, de la iglesia. Cuando esperas tú los aplausos y que te gusta cuando vienen y te dan tu, no hombre, te aventaste si eres esto y ahí está. Sí, no. Te periquean, te dan, alguien me enseñó esto y parece que lo estoy diciendo bien hace muchos años. Te dan atole con el dedo. ¿Sí? ¿Sí saben qué es eso? No es malo eso, ¿verdad? Y ahí están, con la zanahoria enfrente, ¿verdad? Y estás ahí tú todo como, o sea, órale, sí, cáile, pero no discernes, no hay madurez, no discernes. De volada te llevan, eso es lo que tienen. Y si voy a ofender a alguien, pues ni modo, pero la verdad es que los testigos de Jehová son una secta. ¿Ok? Y algo podemos aprender en ellos, ¿verdad? Que tienen un seguimiento excelente. ¿Ok? Entran como luz. ¿Ok? Más antes, los bautistas, y estoy hablando hace mucho tiempo, parece que el hermano Reyes y la hermana eran bebitos en ese tiempo. Pero hace mucho tiempo los bautistas eran muy fuertes en la palabra. Llegaba uno de ellos y, ¿pero qué pasó? Con los años dejaron el pie, dependieron de otros para sus hijos, ya no ellos eran los meros en los hogares, no, déjalos en la escuela dominical, déjalos en los servicios. La única palabra que leían era en la escuela, era en la iglesia. Quizás había preguntas, ya el hogar ya no tenía a Dios, nomás era en la iglesia. Con 3 horas al día, a la semana, que vayas al servicio en la mañana, en la noche, vas a la escuela dominical, ya con eso tengo. Y más antes, los padres eran los que traían la Biblia, la abrían todos los días, cada momento, lo instruían a la manera que debían de ir, cuando caminaban, cuando estaban en el carro, cuando iban a una parte, siempre apuntaban a Dios. Y poquito a poquito fuimos dependiendo más en los programas. Poquito a poquito fuimos dependiendo más en los demás para que nos enseñen cómo hacerlo y que hagan ellos el trabajo. Pero los testigos de Jehová se levantaron. Satanás no descansa. Se educaron más y más en la constancia. Ahora llegan y dicen, enséñame la Biblia donde dice Trinidad.
Ya estamos como mensos. Nunca he hablado la palabra Trinidad, a lo mejor estoy mal. Y les plantan dudas. Ya dudan ahí. Le digo, pastor, es cierto, no hay Trinidad ahí. Pero si estuvieras escuchando en los sermones, en las clases, si estuvieras leyendo tu Biblia, la Trinidad está en toda la Biblia, pero no dice Trinidad. Pero ellos así son. Llegan y, oh, abre la puerta, ay, qué bonito pelo, ay, mira qué pelo, ay, las uñas, ay, y ahí estamos, Así entran, hermanos, yo lo he visto. Ay, qué bonito hogar, qué bonitos hijos, y ahí estamos, dándole. El viejo ni cuenta se da. El viejo ni cuenta se da que me hice el pelo y aquí vienen estos tocando la puerta y sí se dieron cuenta. Y entran con astucia y te enseñan ¿en qué crees? ¿Qué eres tú, pentecostés? ¿Qué eres tú, bautista? Ya saben. Bueno, si es bautista le voy a entrar con la Reina Valera. Y mira lo que hizo la Reina Valera. Si son pentecostés le entro con él. Ya saben. Y comienzan a hablar y, no, es lo que yo creo. Pero ya cuando te tienen en lo hondo. Hermanos, las estadísticas dicen que hay más bautistas conviertos a testigos de Jehová hoy que más antes. Más antes se convertían a bautistas los testigos de Jehová. Incluso de ahí salieron no muy lejos. Pero hoy en día son más gente convierta a otras religiones que a la cristianidad, hermanos. Nomás vienen y nos jactan y nos dicen y de volada dejamos todo, abrimos todas las puertas y nos ponemos la guardia para abajo. ¿Por qué? Como ellos queremos el aplauso de los demás y no esperarnos para la aprobación de Dios. No se esperaban a la aprobación de Dios. Pablo no se clasifica entre ellos, no pretende a ser como ellos. Aquí les dice, yo no soy como ustedes. Además, no se comparaba con ellos tampoco. No debemos de compararnos con nadie así. Él es sabio en hacer eso. La palabra de Dios y el juicio de Dios son los únicos cosas reales en nuestras vidas. ¿Prefieres agradar a los hombres o prefieres agradar a Dios? Tienes que escoger. Las personas pueden compararse entre sí todo el día y parecer por alto, se miran y se jactan y se van a ver bien siempre, hermanos. No soy tramposo, no soy asesino, no soy criminal, pero eres deshonesto, rencoroso de tu corazón, celoso, enojado hasta con tu hermano, lo que sea que sea. Los falsos maestros estaban tratando de entrar por fuerza al territorio del ministerio de Pablo y trataron de apoderarse y de echarlo afuera. Dijeron, no, pues esto ya está aquí, pues ahora vamos a entrar en nosotros. Y Pablo como quiera andaba allá en las misiones. Vamos a entrar. Pablo estuvo de acuerdo con Pedro y con Santiago, si se acuerdan, en Gálatas 2, en Hechos 9, cuando dijo, mira, yo tomo esta sección y los corintios estaban dentro, por eso dice Pablo, dentro de las limitaciones que Dios me dio aquí en la carta. Y incluso le dice, ¿sabes qué? No me estoy jactando para jactarme, pero te voy a decir, nosotros fuimos los que le trajimos el evangelio primero a Corintios. Nadie lo había hecho. Nosotros llegamos a esa región y nosotros fuimos los que trajimos el evangelio. Y finalmente, la tercera cosa es atribuyen el crédito por el trabajo de otros. Están recibiendo crédito por el trabajo de los demás. Por eso Pablo dice, yo no quiero ir para allá porque ya hay trabajo. Ya están trabajando allí.
Yo quiero ir donde no estén trabajando. Ese problema que tenemos en las iglesias. Muchos pastores roban ovejas, aunque yo no pienso que las roban porque son de Dios. Y si se van, pues no son mías. O sea, yo no tengo problema. Yo siempre digo, es más difícil entrar porque la puerta para salir está muy fácil. Y por eso vemos otras iglesias y vamos y nos conocemos todos porque, no, yo me acuerdo que andabas en esta y luego andabas en la otra y luego andabas en la otra y luego en la otra y ya 5 o 6 iglesias en tus años de cristianidad. Brinque, 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 brinque. ¿Y qué hacen? Hermanos, cuando viene alguien aquí, ustedes que me conocen, que viene de otra iglesia, de Lavant o del que sea, que la primera vez me visitan, bien padre, la segunda vez, ok, algo está pasando, hablo con ellos, la tercera vez levanto el teléfono y digo, pastor, aquí anda una de tus ovejitas. ¿Qué está pasando? Integridad, hermanos. ¿Y qué hacemos? Dejen entrar a todos. ¿Por qué se habla? ¿Sabes por qué? También ellos estaban en tu iglesia, quieren ser miembros, hablo con el pastor, porque a lo mejor son los que estaban causando el problema y entran aquí. Pero hay muchos que vienen ahora, que estoy viendo el cambio, que están viniendo porque son ovejas flacas, necesitan comida. Y en las iglesias no les están dando la comida. So, gloria a Dios que vengan todas las ovejas que no les están dando de comer. Porque aquí, 2 cosas. ¿Creces así o creces espiritualmente con la comida que damos en la palabra de Dios? Porque aquí está la comida. He sido mi batalla aquí en los 13 años que ha estado, hermanos. Tengo diferentes pantalones. Pantalones del 32, 33 que me ponía antes pensando no los tiro porque un día voy a caber en ellos. Y luego tengo los 34 ya con unas rajitas aquí para que me queden. Y luego ya tengo los 36 y luego ya con, ¿cómo se dice? Con hilo para que. Y no llego a los de otros. Pero sí, bienvenidos, porque ahora está pasando que hay iglesias donde no les están dando de comer y se están dando cuenta. Esos son los que queremos que vengan, que tengan hambre, hermanos, hambre. Y por eso dice, ellos estaban tratando de tomar crédito en el trabajo, hermanos. Muchas veces, viene la gente y no hay seguimiento. Ese es el problema. A lo mejor hacemos algo en el ministerio ahí del trabajo de alguien más y ya estamos nosotros y se nos olvida el seguimiento. Ahí estamos como estrellas no, vino la persona y oré con ellos y les di sabiduría y luego ya nunca le siguen para atrás. O le siguen unas cuantas veces. Y luego pasa un fruto grande donde la persona viene al Señor y hay mucha luz y ahora sí, yo fui. Y ellos querían entrar para robarse crédito, para gloriarse lo que ya estaba establecido. Se jactaban no por su propio trabajo, sino por lo que el Señor ha logrado a través de lo que ya había hecho en Pablo, en Tito, en todos los que estaban ahí, porque esto es plural, hermanos. Pablo no habla nomás del mismo, dice contra nosotros, porque era el grupo que traía Pablo, ¿ok? No era nomás Pablo. Era su iglesia. Se jactan en Cristo. Se jactan en Él. Al final realmente Jesucristo es el que logra todas las cosas a través de Él, hermanos. No se les olvide. Es Cristo Jesús. Él es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Inclusamente Jeremías 9, 23 al 24, ahí dice que no te jactes en nada. Si te vas a jactar, jáctate en conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios solo viene por un don de Dios. Dios te da el regalo de fe.
Dios te da el regalo del arrepentimiento. Y cuando Dios te ha dado ojos para ver, oídos para oír, un corazón nuevo, cuando te arrepientes y eres regenerado, es por gracia que eres salvo sobre la fe. No porque algo que tú hiciste, sino por lo que Él hizo. Que Él hizo. Por la cruz, por lo que nosotros merecíamos, Él lo tomó. No nomás para librarnos de pecado, pero librarnos de culpa. Nunca más mencionado. Una nueva vida. Y ascendió. Y un día regresará. Todo crédito y toda honra. Dice Jeremías, jáctate en el conocimiento de Él. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Jeremías? Israel se había ido fuera del camino de Dios. Pero ¿sabes qué estaban haciendo todavía en Jeremías 9? Estaban subiendo hacia el templo, estaban sacrificando para Dios, estaban haciendo servicio, estaban verdaderamente algo asombroso, trayéndole servicio a Dios, pero nomás por sus labios. Y sus corazones estaban fuera de ahí. Puedes venir a la iglesia, puedes hacer servicio, puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero si te vas a jactar en algo, jáctate en el conocimiento que verdaderamente conoces a Dios. No nomás sabes de Él, sino lo sigues verdaderamente. Hay dos formas de vivir: orgullo, arrogancia, o puedes vivir humilde, con una visión que entiende que eres limitado. Con una visión viendo que Pablo sabía que, ¿sabes qué? Dios podía haber usado a alguien más. Yo no traigo nada, nomás que Dios por su gracia me usó a mí. Imagínate eso, hermanos. Pablo decía, Dios podía haber agarrado a alguien más. Nunca creas que, yo voy a salvar el mundo. No, hombre, si esa persona viniera al Señor, imagínate el avivamiento. Cállate y tómate una Pepsi. Dios no necesita. Dios te quiere. No te necesita, Dios te quiere. Y es mucho más mejor ser querido que necesitado, hermanos. Ser querido es incondicional. Ser necesitado es condicional, hermanos. Tómense en esa pastilla. Mediten en eso. Que puedas entender que finalmente Dios es el centro. Juan Calvino dijo, por lo tanto, dejemos de todas las cosas y enfocarnos en un punto exclusivamente, que podamos ser aprobados por Dios y que podemos estar satisfechos de tener la aprobación sola de Él y que tengamos valor verdadero, no los aplausos de el mundo, sino de Dios. Hay dos formas de vivir, hermanos. Tú tienes esa cosa en tu vida. Tienes dos opciones. Puedes seguir según la gracia de Dios, de vivir en una manera centrada a Dios, o puedes vivir en una manera centrada del hombre. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, y vengo primeramente yo, Señor, y la congregación también, los que somos aquí miembros, Señor, y pedimos perdón porque sí te hemos fallado, Señor, en la escoger aprobación del hombre en lugar de en la de Dios. Señor, porque vivimos en un mundo que no es perfecto, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo donde, Señor, todavía no tenemos toda tu gloria, en el sentido de que vivimos en esta carne, todavía en este cuerpo. Fallamos en veces ver la línea, la Biblia se mira borrada. Y en veces mezclamos, Señor, en veces comenzamos verdaderamente con un corazón de vivir para ti, de darte gloria, de buscar tu aprobación, pero de repente entran
los aplausos, entran las cosas, Señor, que pues realmente, Señor, no debemos de enojarnos cuando nos jactan, sino al contrario, dice la palabra, Señor, tu palabra dice que debemos de hacer buenas obras para que la gente pueda ver que a ti, Señor. Entonces sí queremos que la gente se fije, pero que nosotros quitemos la luz de nosotros y te la demos a ti. Que podamos decir gloria a Dios, pero toda honra para el Señor en lo que está haciendo. Y que sea una manera de ver que tú eres el que nos aprueba, Señor, no el hombre. Y sé que podemos caer en estas cosas, Señor, no somos nosotros gente especial que no podamos caer, pero tenemos tu verdad aquí, Señor. Tenemos tu estándar, podemos venir a checar, Señor. Y esta mañana, Señor, ese es el propósito. Primeramente, Señor, en mi vida y en la vida de cada uno de los creyentes, en cada uno de estos miembros, Señor, en cada uno de tus redimidos, Señor, que este mensaje traiga convicción primeramente, Señor. Que sea como una espada de doble filo, Señor, que nos exponga. Y después que traiga tu consuelo, tu amor, tu gracia. Porque no quieres que nosotros agarremos tu palabra como una espada que nos corta la cabeza, Señor, una espada que penetra y nos expone. Y Señor, de una forma, no hay ninguna otra forma que con tu palabra, el espejo de tu palabra, podamos ser exponidos para ver dónde verdaderamente estamos, Señor. A veces pensamos que estamos en una parte en la que no estamos en nuestras vidas. Y tú vienes y expones que verdaderamente no estamos donde pensamos que estamos, no para apachurrarnos, oprimirnos, sino para que podamos ver dónde estamos y dónde deberemos estar. Lo haces para edificarnos, para ver, mira, aquí estás, mi hijo mío, pero acá es donde necesitas que estar, déjate llevo allí. Que nunca estemos comprometidos, Señor, que nunca estemos satisfechos de donde estamos, sino que sigamos queriendo crecer más y más en tu imagen, Señor. Gracias te podamos por tu palabra. Bendice este tiempo, bendice a cada corazón. Manifiéstate, Señor, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.